El cineasta Fernando Trueba y el diseñador Javier Mariscal estrenan Chico y Rita, una cinta premio Goya al mejor film de animación que se pasea a ritmo de jazz latino por la cultura cubana, con música de artistas como Bebo Valdés y Estrella Morente. Al escribir la historia, también yo estaba pensando en lo que Xavi iba a dibujar o iba a pintar luego. Hablamos también con Zeus Pérez y Jorge Vallejo, creadores de este cortometraje, su particular parodia remake de la película Enterrado de Rodrigo Cortés y finalista en el Jameson Todo Film Fest. Ya cuando estaba nominado con Cómo está el mundo Fermín y me iba a ir a la gala, ya me empecé a plantear el hecho de dedicarme exclusivamente a la producción audiovisual. Puesta de largo también de la compañía Fentesilea Teatro con la obra Amantes de Harold Pinter. El premio Nobel británico reflexiona en ella sobre la incomunicación humana y las trampas en las que caemos todos para mantener los fuegos de la pasión vital. La necesidad de trabajar y trabajar en mi profesión me ha llevado a formarla, ¿no? Y el trío sevillano de Indie Maga llega a la nueva sala vallisoletana de conciertos My Way presentando sus nuevos temas, algunos de ellos inéditos. Comenzamos el programa de hoy hablando de un trabajo finalista en No Todo Film Fest. Es el cortometraje de los vallisoletanos Jorge Vallejo y Zeus Pérez, Burnez. Sus autores estuvieron con Hoy en Escena para hablarnos de esta grabación. De los 920 cortometrajes que entraron en la primera ronda del noveno certamen Jameson NoTodoFilmFest.com, han quedado como finalistas nada menos que 115. Entre estos encontramos Barnet, un corto creado por los vallisoletanos Jorge Vallejo y Zeus Pérez, inspirado en el film Buried, Enterrado. Lo tuvimos claro desde el principio, lo del tema del cartón. Lo empezamos a pensar sobre todo porque era muy fácil poder moverla y poder pues cerrar un lado, un lateral, abrirlo, tal. Entonces nada, estuvimos un par de días buscando primero el cartón, una caja de frigorífico, y pues nada, luego estuvimos otro par de días pintándolo ahí en la oficina y la verdad es que luego queda, como es muy oscuro el corto, pues sí que pegan bastante, ¿no? Es una divertida crítica sobre la ley antitabaco, escondida en la historia de un contratista en Irak que tras sufrir el ataque de un grupo terrorista se despierta enterrado vivo en un ataúd de madera. Sus secuestradores le imponen unas condiciones para liberarlo, pero terminan llevándose una sorpresa. Aunque tenían muy claro lo que buscaban para su cortometraje, la grabación tuvo sus momentos difíciles que con su ingenio tenían que superar. Los momentos iniciales del rodaje sí que fueron complicados hasta que logramos ajustar los parámetros de la cámara y la iluminación justa, al ser solo la iluminación del mechero, pues eso sí que nos llevó un poco de tiempo. Pero bueno, después la verdad es que tanto el actor, que lo hizo fantástico, como lo hicimos bastante rápido. Estuvimos 2 días de grabación, fue, ¿no? Sí, 2 días. Para los 3 cortos. Sí, lo único, había veces que había que parar porque, pues eso, el tipo se calentaba enseguida y había también pues una llamarada gigante y, claro, o sea, teníamos algo de miedo, pero bueno, estábamos preparados con la seguridad y teníamos ahí unos trapos para secarlo y eso. Y nada, por lo demás, bueno, le teníamos que llenar de arena constantemente y era así un poco lo más complicado. Dime. Soldado, tú nosotros secuestrar. No soy soldado, pero dime. No importa no ser soldado, tú americano, querer dinero, tú llamar y conseguir $5 millones antes de las 9 y nosotros sacar de ahí. Uno de los que más sufre este rodaje fue su actor, Pedro del Valle, quien tras haber trabajado en otros proyectos con los directores, afrontó con mucha ilusión la grabación. Fue cansado. Fueron 10 horas o casi 10 horas aquí tumbado, no continuas, pero al final... Y fue muy cansado. Pero yo me lo pasé muy bien, porque ellos lo tenían muy claro lo que querían y yo ya, como ya te digo, ya había trabajado con ellos y tal. Lo peor no fue eso, lo peor fue la cajetilla de tabaco que me tuve que fumar. Eso fue lo peor. La boca de trapo, esa que se te queda, asqueroso. Pero por lo demás, porque además no fumo. O sea, no fumo habitualmente. Ser un poco más, como a las 11. Yo no entender. ¿Tú pedir rescate o...? Sí, ya sé. Si os doy el dinero, me sacáis a las 9. Digo que
Si no, podría quedarme hasta las 11. Tú loco, yo hablar serio. Solo un ratito más, hombre. Para un sitio en el que se puede fumar. El éxito en este festival no es nuevo para Jorge Vallejo, quien ya ganó el premio del jurado en la 6ª edición con su obra ¿Cómo está el mundo, Fermín? Ahora, junto a Zeus Pérez, esperemos que tenga la misma suerte y consigan el ansiado premio. Entre los estrenos de cine previstos para hoy, destacamos la ganadora de un Goya como mejor película de animación, Chico y Rita. Los autores, Fernando Trueba y Javier Mariscal, nos cuentan en ella su versión más íntima y musical de La Habana de los años 40-50. Una historia entre un pianista y una cantante cuyo destino los une y separa en varias ocasiones, como si de la letra de un bolero se tratara. Chico, enamorado del jazz, y Rita, que sueña con ser una gran cantante, se enamoran durante un baile en un club de La Habana en los años 40. Tras su primera noche de amor, Chico compone una canción para ella, pero la llegada de un amante anterior del joven pianista desemboca en la primera ruptura de la pareja. Poco después, un amigo logra convencer a la joven cantante para que participe junto a Chico en un concurso radiofónico en el que finalmente se alzan con la victoria uniéndose de nuevo. Pero su alegría durará poco, pues este es solo el comienzo de una serie de idas y venidas de la pareja. Será mejor que no nos veamos en unos días. El día de fin de año debuto en el club del Hotel Pelican en Las Vegas. La acción comienza en la Habana más musical de la época de Batista y se traslada a Nueva York, donde triunfa el mambo. Posteriormente, uno de sus protagonistas viajará al París más bohemio y vuelta a La Habana unos años más tarde durante la Revolución Castrista. Una de las cosas bonitas de hacer esta película ha sido ver la recreación que ha hecho Mariscal de Nueva York y de La Habana, que son dos protagonistas también de la película. 1948, digo, ¡hala! Claro, me va muy bien porque son los coches, los Turmix, el principio de la televisión, el momento fantástico de La Habana, que era una ciudad completamente tomada por el capitalismo y los americanos, y esta explosión tan bestia de todo lo que era los grafismos, la publicidad. Un retrato a través de los dibujos de Javier Mariscal y su equipo, que han sabido captar la esencia de los diferentes escenarios con gran creatividad. Esa es precisamente la base de esta película, que ha costado 6 años de trabajo y colaboración entre un dibujante que nunca había hecho una película, el director de cine Fernando Trueba, que no había hecho animación, y Tono Errando, el tercer director y hermano de Mariscal, quien se cargó además de unirlos. Al escribir la historia, también yo estaba pensando en lo que Xavi iba a dibujar o iba a pintar luego. La Habana son una serie de colores, es una luz muy especial, entonces era un proceso muy bonito de imaginarte aquellas casas y aquellos patios, y yo iba con una brigada y empezaba a pintarlo, a tapar los agujeros, volver a encargar al herrero la barandilla y poner los cristales y tal, y enseguida ya, y dejar que la luz de La Habana entrara. 6 años que han fructificado en excelentes críticas y un Goya como mejor película de animación en la pasada edición de los galardones españoles. Otra de las curiosidades más importantes es que esta cinta está dedicada a Bebo Valdés, quien participa además en su banda sonora junto a la cantante flamenca Estrella Morente, que también se convierte en dibujo animado. Una película para disfrutar de su calidad, creatividad y, por supuesto, de su música. Vamos, compadre, que Rita tiene que estar a punto de empezar el primer show.
En el terreno de la literatura destacamos este libro, El ojo tachado, del ensayista Gennaro Talens. Nos habla en sus páginas de la obra fílmica de Luis Buñuel, Un perro andaluz, no solo de su producción, también incorpora, entre otros datos, fotogramas del film. El poeta y ensayista gaditano Gennaro Talens rescata Un perro andaluz de Buñuel en una obra de teoría fílmica a la que incorpora como novedad recientes imágenes digitalizadas del corto de 1929. El título de la obra, El ojo tachado, hace referencia a la mítica escena de la sección del ojo de la protagonista del cortometraje con una navaja. La culminación de la escena fue el germen del corto ideado por la confluencia de dos sueños de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Gennaro Talens, encuadrado por la crítica en La generación novísima de 1970, es autor de otros libros de ensayos sobre semiótica, historia de la literatura y teoría e historia fílmica. Es reconocido por sus traducciones de Shakespeare, Petrarca y Hermann Hesse, y además de ser fundador y codirector de las colecciones Utopías y Signo e Imagen. Sobre Un perro andaluz, la bibliografía es extensa, pero Talens recoge un sintético manual para profesionales y aficionados al cine que contiene un detallado análisis por fotogramas de los 17 minutos de la obra surrealista española por excelencia. Cuando se alce el telón, MDM Producciones nos presentará a un francés, un español y un italiano. No es un chiste, son los protagonistas de la comedia de Carlo Goldoni, La viuda astuta. A lo largo de los 3 actos de esta comedia en prosa, los 3 galanes, fácilmente reconocibles por estar representados con los típicos tópicos de sus nacionalidades, intentarán hacerse con el amor de la joven viuda Rosaura, que siempre puede recurrir a los consejos de su criada Marionette. Una comedia de enredo en la que nos trasladamos de la mano de los argentinos a la Venecia del siglo XVIII para vivir un juego de estrategias y equívocos que ponen a prueba la perseverancia amorosa de los 3 hombres. Personajes claramente perfilados, diálogos cargados de sátira, pero presentados de forma directa y divertida, apta para todos los públicos. Turno ahora para el teatro de la mano de una nueva compañía, Penthesilea. Presenta un montaje basado en la obra del Premio Nobel de Literatura Harold Pinter, que nos cuenta la historia de un matrimonio convencional con un pacto de infidelidad. ¿Viene hoy tu amante? ¿A qué hora? A las 3. ¿Vais a salir o vais a quedaros en casa? Supongo que nos quedamos. Mañana sábado se estrena en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla en Valladolid la obra Amantes, de la novel compañía Penthesilea Teatro. Bueno, yo tengo que marcharme. Se trata de un proyecto que comenzó a rodar el año pasado a cargo de Rosa María Ríos, experimentada actriz que decidió emprender esta nueva andadura. Adiós. Adiós. La necesidad de trabajar y trabajar en mi profesión me ha llevado a formarla, ¿no? Y el observar que podía ofrecer algo diferente, ¿no? Mi intención es, si consigo mantenerme, comenzar y mantenerme, es que sea una compañía para obras de pequeño formato y de teatro contemporáneo. La obra está basada en el texto El amante, del Premio Nobel de Literatura Harold Pinter, y narra la historia de un matrimonio aburrido y convencional, pero con un pacto de infidelidad para romper la rutina. En la ciudad era asfixiante. Un día el marido, cansado de la situación, decide acabar con el acuerdo,
pero su sumisa mujercita se las ingeniará para mantener y mejorar el pacto. La forma en que nos hemos encontrado, podríamos... La rutina de juegos de poder y deseo nutre el vínculo de esta extraña pareja, una obra de la que su directora tenía muy clara su elección. Porque es un teatro de texto. Pinter es muy complicado, incluso para los propios ingleses a la hora de interpretar. Es muy interesante para un actor el análisis textual de sus obras, ¿no? Y sobre todo por eso, porque me parecía un interesante ejercicio actoral y evidentemente ofrecer un texto de una enorme calidad. Estaba distraída. ¿Qué decías? Pregunto si vino tu amante. Ah, sí. ¿Vi? Ahora llega al estreno en su ciudad natal y donde también se formó como actriz, lo que hace que los días previos sean un carrusel de sensaciones. Es la primera vez que dirijo, es la primera vez que produzco y bueno, es extraño. Lo que sí que... Normalmente a los actores nos preocupa mucho, ay, ¿qué tal mi interpretación? ¿Cómo está? Es curioso porque cuando hicimos el preestreno en Neurones, hicimos el preestreno el 19 de diciembre, cuando terminé no me preocupaba nada de eso, ¿no? No me preocupaba mi interpretación, me preocupaba cómo había salido todo. Sí. Ahora, bueno, en la sala experimental, aquí en el Zorrilla, bueno, estoy más preocupada, ¿no? Porque ya el lugar, a mí este lugar me parece de mayor peso. Amantes, el pistoletazo de salida para una nueva compañía, Fentesilea Teatro. Los encuentro en ti. ¿Y puedo saber qué decís de mí? No te alarmes. Hablamos con mucho tacto. Tu tema es como poner en marcha una vieja caja de música. Es un tintineo estimulante. Ya. No puedo decir que la idea me guste. No lo pretendo. En este caso se puede decir que el gusto es mío. Sí, ahora lo comprendo. Supongo que tus tardes serán lo suficientemente satisfactorias en sí como para que no tengas que andar buscando placeres complementarios en mis pasatiempos. Uno de los grupos que ofrecerán su directo este fin de semana en Castilla y León es Maga. Será mañana en Valladolid y están dispuestos a contarnos historias de la vida misma con su nuevo trabajo, A la hora del sol. Maga llega el sábado a la vallisoletana sala de conciertos My Way para presentar su nuevo álbum A la hora del sol, que contiene su recién segundo single, Hoy empieza todo, elegida canción del año en Radio 3. Hasta que un día que fue el último. El grupo indie llega renovado con su cuarto álbum bajo el brazo, en el que se ve la evolución de los sevillanos. Cierran etapa con Limbo Star en 2008, fichan por Mushrow Pillow en 2009, un nuevo batería Pablo Cabra, una portada multicolor y un cambio en la propia música, fruto del cambio de discográfica que hicieron en 2009. Hay cuentos sin final y el que no quiera escuchar nunca. Dan la espalda a la electrónica que los caracteriza y bucean en la temporalidad del pop rock en castellano. Jordi Gil es el productor de este último disco con letras de la vida misma. Las influencias de Radiohead, Extremoduro, Radio Futura, The Beatles y Narco se dejan sentir en este trío que empezó su carrera musical en el año 2000. Tras grabar una maqueta que llega a manos de Paco Loco, la oferta de grabar un EP para la discografía Limbo les cae del cielo. Así nace Bidimensional, su primer disco. Hoy
Maga son la voz de Miguel Rivera, la batería de Pablo Cabra y el bajo de Javier Vega. Los dos componentes originales empezaron en el mundo del underground nacional escribiendo música para cortos. Entender la música como un arte, como una forma de expresión y no solo como un capricho de la industria es lo que une a estos tres componentes de Maga. Sin aguantar la respiración, hay cuentos sin final y el que